Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta tercera edición de DTV. Estamos cerrando ya una semana casi con mucha actividad, con mucha expectativa también por lo que pase la semana próxima y con además algunas definiciones por delante, ¿no? ¿Qué día se va a sesionar? Si finalmente el oficialismo logra conseguir 129 diputados y diputadas para sentarse allí en el recinto y lograr entonces sesionar. Esto lo estaremos develando seguramente el día que sea convocada la sesión. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos ya en otra línea de tiempo. En este momento quizás estaríamos en una sesión, pero lo cierto es que los tiempos finales que quedaron luego del plenario de comisiones para dictaminar, bueno, dejó otra línea de tiempo. Así es que, bueno, nos vamos preparando para una posible sesión quizás el martes y con los interrogantes que surgen a partir de, bueno, del dictamen de mayoría, los temas que estaban y los que no estaban en el dictamen de mayoría y las discusiones que han ido surgiendo hasta, bueno, saber finalmente cómo se termina de confirmar finalmente quiénes son los que van a ratificar el dictamen y cómo va a llegar al recinto a partir de todas las dudas y las interrogantes que han surgido en las últimas horas. Muchas reuniones en este momento entre los diferentes integrantes de los bloques, también con autoridades de la Cámara, así que vamos a estar compartiendo con ustedes toda la información. Pero es el momento de recibir a nuestro primer invitado del día, Gerardo Cipollini, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia del Chaco. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, cordialmente recibido por todos ustedes. Es un gusto venir a visitarlos. Qué semana intensa, ¿no? Esta... Sí, la verdad que demasiado intensa. La viví en lejanía. Estaba por venir a Buenos Aires, pero tuve algún pequeño problema que me impidió hacerlo, así que estoy recién arribado pensando que, bueno, que íbamos a venir para una sesión que finalmente no será. Pero bueno, esperemos que esa convocatoria que se habla para el próximo martes se realice. Que la sesión, hago votos para que no sea una sesión maratónica, ¿no? Esas sesiones de casi 24 horas donde al final estamos todos medio desvanecidos en las bancas, que hemos perdido ya el uso de la razón, ¿no? No sé si no se puede arbitrar algo para que las sesiones de determinado horario concluyan y prosigan al otro día. Un cuarto intermedio. Claro, alguien me dijo que es por un problema de quórum que no se cortan, pero estar, como hemos estado casi 18 horas sesionando, es inhumano. No sé si hay... Bueno, se auguran 30 horas. Ya le voy avisando, diputado, más de 24 horas. Parece que 30 más o menos van a ser. Así que va a haber que administrar el tiempo y la energía, sobre todo. Aprovecho que nos contó que no pudo estar presente. ¿Qué le transmitieron sus compañeros? Bueno, pero estaba en contacto permanente con los colegas de nuestra bancada, que iban informando sobre la marcha, todos estos vaivenes que ha tenido este compendio tan importante de leyes enviadas por el Ejecutivo al Parlamento. Y bueno, toda esta negociación, ¿no? La defensa que desde las provincias hacemos en aras de nuestras economías regionales, de nuestros productos primarios, en el caso del Chaco, el algodón, el tanino, la madera. Si bien en el Chaco se cultiva en este momento mucha soja, pero bueno, el ambiente sojero pertenece a otro espacio, digamos. A la zona núcleo. Estas actividades en realidad son actividades primarias que generan mucha mano de obra en el Chaco, especialmente el sector forestal, maderero. Tiene una altísima mano de obra dedicada a producir lo que se produce, ¿no? Especialmente el carbón. Y después, bueno, la madera cerrada en diversas modalidades, ¿no? Espaciadores de alambrado. ¿Hay algún punto postes. En particular del proyecto que usted haya observado, que le interese discutirlo, que esté discutiendo con sus compañeros? Sí, nosotros hemos abogado desde el principio el deseo de que esa nueva, inexistente hasta el momento ya nueva carga sobre los derechos de exportación sean eliminados. Nosotros defendemos nuestra provincia, pero los otros legisladores de provincias en las que los productos son más o menos parecidos también han manifestado su deseo. Las retenciones en las economías regionales. Claro, las retenciones en las economías regionales. Que tengo entendido, de acuerdo a lo último que se me ha enviado, que hay una predisposición por parte del Ejecutivo de liberar esa carga para esos productos fundamentales de nuestra economía regionales. Para nosotros es clave porque una sobrecarga de un 15% sobre los valores de producción
dejan muy finitos los números, en algunos casos casi hacen inviable la producción, ¿no? Porque los márgenes son muy pequeños, son acotados los márgenes, y grabarlos con el 15% nos sacaría del mercado, inclusive nos sacaría de un escenario en el que podemos competir con cierta margen y cierta razonabilidad, ¿no? El Chaco es el productor más importante de algodón de la República Argentina. Tuvo su periodo de esplendor en el bienio 94-96, en el que se sembraron 700.000 hectáreas de algodón, un récord histórico nunca repetido. Y luego, por diversos motivos, uno de ellos la aparición de algo que se aseguraba no iba a llegar nunca y llegó, que es la plaga del picudo, una plaga que vino bajando del sur de Estados Unidos, atravesó todo México y finalmente, lamentablemente, llegó a nuestro país y convirtió el algodón en un cultivo muy caro por la necesidad de hacer fumigaciones más frecuentes sobre la planta, y cada fumigación tiene un costo significativo, y eso fue elevando el punto de equilibrio de la producción algodonera y dejó en el camino a muchísimos muy pequeños productores, pero el algodón era un cultivo social, ¿no? Y preguntarle, ya que habla de los pequeños productores y de las pequeñas industrias, en este caso de las agriculturas de pequeña escala, ¿encuentra en el proyecto estímulo para ese tipo de actividades a partir del ordenamiento y la revisión que hace de mucha legislación? Y bueno, salgamos del escollo de las retenciones para pensar de qué manera podemos alentar, ¿no? El Chaco, como digo, el principal productor de algodón del país, ve partir de sus fronteras el algodón para ser procesado en otras provincias beneficiarias de regímenes especiales de promoción, como Catamarca, San Luis, La Rioja, ¿no? Esa es una inequidad que hay que solucionar en algún momento, porque eliminaríamos muchos costos agregados, como es el traslado del producto en distancias considerables, 800, 1000 kilómetros. Si los pudiéramos procesar en el Chaco, tendrían otro costo y nos darían otras opciones. Quiero digamos, volverlo ¿no? un poco a la situación del bloque que pertenece al radicalismo. En el plenario de las comisiones se manifestaron posiciones diferenciales dentro de su propio bloque, cómo se está tramitando. Algunos han firmado el dictamen de mayoría con disidencias. El propio diputado Martín Tetaz planteó que tiene más de 170 diferencias con lo que quedó incluso del dictamen. ¿Cómo cree que se va a tramitar todo ese trabajo? Y bueno, yo creo que es fundamental que conversemos, ¿no? Si bien hay, como vos has dicho, ¿no?, objeciones por parte de algunos colegas diputados, pero el espíritu general que reina es darle al Ejecutivo una herramienta que él considera necesaria para este proceso de transformación que ha planteado públicamente el presidente. Lo hizo en su campaña y ahora lo está llevando a cabo con estos proyectos, que podrían haber sido menos leyes o paquetes de leyes, de tal manera que la discusión pudiera haber sido más ágil, ¿no? La discusión se ha ido enredando, se ha ido enlenteciendo, y en consecuencia ahora esta sesión del martes, vos me has dicho que puede ser una sesión de 30 horas, y no sé si es bueno tampoco, ¿no? Que al recinto... ¿Van a tener reunión de bloque entonces antes de la sesión? Sí, seguramente. Se presume que el lunes podría haber una reunión de bloque para ver si unificamos las opiniones, con el respeto de las disidencias de los colegas que consideran que algunas cuestiones no les vienen bien o no les gustan, ¿no? ¿Se imagina entonces que en la discusión de artículo por artículo haya posiciones diferentes dentro de su bloque? Sí, puede ser que alguno tenga alguna opinión distinta de lo que la mayoría del bloque va a opinar. Pero bueno, esta es la esencia de la democracia y para eso está el Parlamento, ¿no? Para el consenso y para el disenso. Pero siempre digo, el Parlamento debe estar para legislar por el bien común, ¿no? Así que bueno, esperemos que ese escenario se dé en la próxima sesión. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Seguramente la semana próxima vamos a estar compartiendo la sesión y lo consultaremos. Pero seguro. con todo gusto. Como siempre ha sido un placer ser recibido por ustedes aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, aquí seguimos en la tercera edición de DTV compartiendo con ustedes un poco de la actualidad, ¿no? De lo que ha sucedido en estos días, intensos días. Ayer, bueno, con un amparo de 12 horas convocado por las principales centrales obreras del país, principalmente la CGT, y una movilización en las inmediaciones del Congreso que también llevó a muchos diputados de diferentes bloques a participar.
Esto en el contexto, Claudio, del debate respecto al dictamen, ¿no? Hay un dictamen de mayoría y 4 dictámenes de minoría, algunos en disidencias parciales y otros en disidencias de rechazo, ¿no? Tenemos alguna información también de último momento porque hace ya pocos minutos el bloque Hacemos Coalición Federal finalmente terminó de plasmar un pronunciamiento en el marco de estas últimas horas de negociaciones, especialmente después de lo que fueron los cruces por vía Twitter, ¿no? Vía X, entre el ministro de Economía Luis Toto Caputo y también con el diputado Miguel Ángel Pichetto, y hay una serie de pronunciamientos que vamos a abordar dentro de un ratito. Exactamente, porque nos está llamando nuestro móvil rápidamente. Gonzalo Solabarrieta, buenas tardes, bienvenido. Hola, Aman, placer saludarte, a vos, a Claudio, a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos con el diputado Carlos D'Alessandro, representante de la provincia de San Luis y del bloque de la Libertad Avanza. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, nos gustaría saber cuál es su análisis de todos estos días, de lo que va a venir el martes posiblemente con esta sesión especial. ¿Cuál es su expectativa? ¿Cómo le va? Bueno, la expectativa es siempre positiva, ¿no? Pensando en que hemos logrado un dictamen de mayorías, aunque fue con algunas firmas en disenso, pero entendemos que de alguna manera esto es el conformar consenso que tanto veníamos hablando, de lograr los acuerdos necesarios. Hemos acordado con la oposición en un montón de artículos que ellos se sentían incómodos para tratar en la Cámara, y bueno, ahora tomamos este tiempo como para poder seguir profundizando estos acuerdos y tocar temas relevantes como tiene que ver con retenciones, nuevas formas jubilatorias y todo lo que tiene que ver con cada una de las provincias y con cada uno de los intereses. Amanda Alma es la conductora de este programa y seguramente le va a hacer algunas consultas. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, gracias por este ratito. Bueno, aprovechar justamente todo esto que nos comentaba, de lo que se están poniendo de acuerdo con los diferentes bloques, para consultarle qué información tiene, qué dato más preciso por ahí tenga que nosotros aquí sobre la convocatoria de la sesión, si será para el martes, si será para el miércoles, si se va a definir a lo largo de las próximas horas. Bueno, a lo largo de las próximas horas se va a definir bien qué día vamos a sesionar. La idea en un principio era tener la sesión preparatoria el lunes y poder sesionar el martes. Una sesión preparatoria para que prolije lo que va a ser la sesión después en la Cámara. Y lo que no sabemos es cuántos días nos va a llevar el tratado de la ley, ya que se sabe que es una ley extensa la que envió el presidente Milei a la Cámara, y el tratamiento no va a ser tan sencillo como fue por ahí sacar el dictamen, y vamos a tener que discutir temas por tema, artículo por artículo. Lo que entendemos es que ya estamos trabajando en los distintos bloques, con Martín Menem como presidente de la Cámara y con Oscar Sago como presidente del bloque, en lograr los consensos necesarios para ir avanzando en la aprobación de la ley. ¿Y considera, diputado, que hay margen para modificar artículos y transformar la redacción de algunos de esos artículos durante el debate en particular? Siempre hay márgenes para los acuerdos, de eso se trata del Poder Legislativo. Nosotros tenemos que entender que nosotros enviamos una ley muy importante para reestructurar la Argentina, conformando en una articulación para la base de un nuevo país, y tenemos que entender también que somos un bloque minoritario y que tenemos que conformar los consensos necesarios con los bloques opositores que están dispuestos a apoyarnos para lograr el cambio y el mejorar la situación de cada argentino, por lo cual siempre hay tiempo para acuerdos y tiempo para modificaciones y tiempo para ir y venir en lo que tiene que hacer con la construcción de este país que buscamos. Y en ese sentido, diputado, preguntarle si también han empezado a trabajar de manera articulada con el Senado, porque una vez cumplimentado el trámite aquí, se espera que avance también en la otra Cámara. Y hay tiempo hasta el 15 de febrero, ¿no? Que es la extensión de las extraordinarias. La extensión de las extraordinarias es hasta el 15 de febrero. Nunca se descarta que se puedan extender un poco más. Entendemos que el tratamiento de la ley en diputados ya pasó una faceta, por lo cual nos queda solamente ahora la sesión
y la aprobación de la ley para que pase al Senado, pero tenemos que recordar que en el Senado se tiene que tratar en lo general y en lo particular, por lo cual ya los senadores también están trabajando en conseguir el consenso. La vicepresidenta Villarruel debe mantener las reuniones correspondientes y le están esperando que en diputado podamos aprobar esta ley. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición de DTV. Lo vemos en cualquier momento. Gracias, Gonzalo, también. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Aman. Estamos aquí atentos ante cualquier información. Hasta luego. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro colega y compañero Antonio Ricovene. ¿Cómo estás, Antonio? Amanda, sí, ¿cómo estás? Bien, siguiendo de cerca la información y empezando a ver cómo van modificándose, vamos a decir, mutando en parte los acuerdos que tejió la semana pasada La Libertad Avanza con los bloques aliados de Hacemos Coalición Federal y de la UCR, pensando en que estos bloques ya casi que consideran que el gobierno no va a dar más modificaciones a lo que fue por una comunicación que tuvieron con Guillermo Franco, donde dijo, ya hicimos muchas de las cosas que pidieron. También el ministro lo replicó públicamente, así que bueno, están a la expectativa de que se convoque a sesión, ver si se puede dar alguna modificación menor en la redacción ya en el recinto, pero esperan eso, un debate extenso, muy largo, que va a ser en un recinto donde se va a votar de forma fragmentada. Tenías un último momento, una información que anticipaste antes del llamado a nuestro móvil, Claudio, ¿no? Totalmente. En línea de lo que nos venía comentando Antonio, y es que el bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, y es el conglomerado en donde está la coalición cívica, también el socialismo, ex figuras muy importantes del macrismo como Nicolás Massot y también como Emilio Monzó, y también el cordobesismo, el bloque Córdoba Federal, ¿no? Bueno, en este caso nos encontramos con un pronunciamiento que en primer lugar lo que plantea, ratifican en primer lugar que no van a estar dispuestos a dar gobernabilidad a la gestión de Javier Milei sin marcar diferencias, y en este contexto las diferencias son concretas. Lo que dicen, en primer lugar, no vamos a acompañar aquellas medidas que consideramos que perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino. Bueno, también suman otro tema, y defenderemos la cultura y nuestros recursos naturales. Bueno, esto, jubilaciones, retenciones y las diferencias con respecto al planteo de subdividir el debate en torno a la ley bases, especialmente en lo que tiene que ver con el capítulo de cultura, ¿sí? Con el capítulo de medio ambiente. Había una expectativa de que estos puntos fueran separados porque no formaban parte de la necesidad y la urgencia de este contexto extraordinario. Así es, sí, y a eso sumar un paréntesis, que son los puntos que suman a su reclamo más fuerte de estos espacios, porque en un punto lo que eran las jubilaciones y lo que tenía que ver con el capítulo de cultura, no así ambiente, estaban dispuestos a aceptar los planteos de La Libertad Avanza, considerando que habían hecho algunas modificaciones al primer borrador que ingresó el proyecto. Ya con modificaciones dijeron, bueno, las jubilaciones puede ser que lo aprobemos. Bueno, ya con este comunicado que recién traía Claudio queda claro que no va a ser así. Y aparte porque parece que hay toda una discusión en torno al trimestre que quedaría fuera del cálculo de actualización jubilatoria. Como el empalme. El empalme. La discusión en torno al empalme parece que no ha tenido ninguna resolución. Esto es un primer tema porque cuando parecía que había una instancia de negociación que estaba fluyendo un poco en un marco de dificultades, pero que estaba fluyendo, bueno, hemos llegado ya a hoy jueves, insisto, al momento en el que se pensaba que iba a darse la sesión para poder avanzar con el dictamen de mayoría. Bueno, lo cierto es que a esta misma hora estamos transitando la cristalización de nuevas diferencias y planteos de los protagonistas de esa negociación que ya viene desde la semana pasada, que ha contado con la presencia de enviados del Poder Ejecutivo y que en esta última etapa, como era previsible, entraba en un filo más dificultoso con la discusión fiscal y económica. Y esto tiene que ver con la cantidad de integrantes de los bloques que se requiere para empezar y comenzar con la sesión. Son 129 los diputados que tienen que estar sentados a la hora de la convocatoria. Hay una tolerancia de entre 15, media hora, 45 minutos. En verdad la tolerancia es de media hora por reglamento, pero hay un uso y costumbre que le establece
un punto más complejo y ahí avanzar también con esta definición respecto de la posibilidad de conseguir, ¿no? Sumando 40 de La Libertad Avanza, entre todos los que ingresaron por esa misma boleta, todos los diputados del PRO, del bloque PRO, que también suman alrededor de 40, son 80, faltan todavía como 40 y pico. Son 80 y son 2 carriles de la negociación. Un carril de la negociación ha pasado por los gobernadores de Juntos por el Cambio. Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, podríamos decir, la instancia en donde Juntos por el Cambio sigue existiendo. ¿Por qué digo esto? Porque incluso los principales referentes del radicalismo y también del resto de los socios de Juntos por el Cambio aquí en esta Cámara de Diputados sostienen que ya no existe más. Los otros canales precisamente pasaron por esos bloques que formaron parte del interbloque de Juntos por el Cambio y que ahora están divididos entre el PRO, que tiene una relación más fluida con La Libertad Avanza, y Hacemos Coalición Federal, ¿no? Este espacio que algunos dicen, bueno, es un nuevo bloque político, otros sostienen de que directamente es solamente una cuestión administrativa. Es cierto que este comunicado, este pronunciamiento de hace algunos minutos, termina de reordenar un poco las diferencias que también habían en Hacemos Coalición Federal. De hecho, recordemos que en ese bloque salieron 3 dictámenes. Exacto, eso iba a decir, ¿no? De ese mismo bloque, uno acompañando en disidencias el del oficialismo y luego un dictamen más de la coalición cívica en particular y otro de Margarita Stolbizer junto con Mónica Fein, ¿no? Que son de organizaciones políticas diferentes. Totalmente. Y que fueron muy enfáticas también al momento de plantear sus posiciones sobre varios de estos aspectos que también le recordábamos al diputado Cipollini hace un ratito en la conversación que mantuvimos. El propio Martín Tetaz planteó por lo menos 170 disidencias con las 141 modificaciones que ya había incorporado el oficialismo. Entonces es un gran desafío que tienen por delante, ¿no? Totalmente, más teniendo en cuenta lo que significa el hecho de que el dictamen de la mayoría tiene 34 disidencias. En esas disidencias 55. es donde... Sí, tal cual, perdón, me comí un número. Lo cierto es que ahí lo importante es que en esa disidencia late también lo que puede pasar en la discusión en el recinto. Me quedo igual con un detalle que dijo D'Alessandro, cuando dijo sesión preparatoria. Interpreto que estaba diciendo que podría haber una nueva reunión de comisión, un nuevo plenario de comisiones antes de la sesión que podría ser el martes. Y sumo algo a lo que comentaban recién de este bloque, que es importante porque pertenece al espacio que acompañó el dictamen, al espacio de Córdoba Federal, que responde al peronismo cordobés, que es un mensaje que dejó en Twitter el diputado Carlos Gutiérrez en la mañana de hoy, que planteó directamente: cuando creíamos que el capítulo biocombustible se habían logrado condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos enteramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron después de un dictamen firmado. Esto, bueno, complica también aún más lo que le ocurrió a muchos diputados, ¿no es cierto?, que vieron el dictamen y no tenía los 6 puntos que habían acordado varias horas antes con el gobierno, con la Casa Rosada, para poder avanzar en ese acuerdo. Bueno, firmaron un dictamen que vieron que no tenía esos puntos. Ahora vamos a continuar aquí en tercera edición después de la pausa, analizando todo esto que sucedió en las últimas horas y también informándoles de todo lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo ahora aquí en el edificio del Congreso de la Nación, en el Palacio, en el primer piso donde está la oficina del presidente Martín Menem, donde se concentran en definitiva las reuniones con todos los presidentes y negociadores de cada uno de los bloques. Volvemos en un segundo y seguimos con más información en tercera edición. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV y estamos compartiendo con distintos diputados su mirada sobre lo que viene desarrollándose en la Cámara de Diputados en torno a la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, la firma de los dictámenes y también, obviamente, la expectativa para la convocatoria de una sesión. Estamos ahora para conversar con el diputado Héctor Stefani del PRO de Tierra del Fuego. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con usted. Lo bueno, mismo. ¿cómo viene viendo el debate? Es parte de una de las comisiones, participa en el plenario y ahora, bueno, la espera así de la sesión. ¿Cómo analiza el proceso de discusión que se dio ya desde hace 3 semanas? Bueno, me parece que es un proyecto que abarca con 600 artículos muchas leyes. Creo que hay leyes que se podrían haber tratado sin esta temporalidad. Me parece que eran leyes para más adelante. Me parece que el Congreso es el actor protagonista de la democracia en la Argentina porque fue la caja de resonancia de muchas de las organizaciones de sociedad civil, empresarios, sindicatos que vinieron acá a expresarse. Así debería funcionar siempre el Congreso. Creo que todavía no hay mucho acuerdo sobre la totalidad del proyecto.
y además hay provincias que tienen diferentes intereses en esta Argentina asimétrica y poco federal que yo siempre digo. Así que nada, todavía estamos en una etapa de ver qué es lo que está pasando, y para la semana que viene creo que va a ser una sesión larga y que sobre la marcha también va a haber algunos cambios. Desde el oficialismo plantearon, desde el Ejecutivo más precisamente, plantearon que ya habían dado todas las concesiones que tenían posibilidades de dar. Más de 140 artículos se modificaron o retiraron. Se retiraron la gran mayoría y algunos se modificaron. Pero los diputados aquí no tienen el número que se requiere para ni siquiera iniciar la sesión. ¿Le parece que va a seguir el proceso de discusión, que hay que sentarse igual, discutir y después modificarlo en otra instancia, en el Senado, por ejemplo? Yo creo que hasta el día lunes va a estar este proceso de discusión, y me parece que en la Cámara se va a dar otro proceso de discusión. Que son como etapas, digamos. Para mí tiene diferentes etapas. Yo creo que el dictamen o los dictámenes que tratemos el día de la sesión van a tener diferencias con los acuerdos que ya se han hecho previamente, por lo que te digo, porque cada provincia en la Argentina tiene diferentes características, diferentes intereses. Algunas provincias estarán más interesadas por las retenciones, otras por la pesca, otras por los hidrocarburos, otras, las economías regionales. Habrá temas que tendrán la generalidad del enfoque, como jubilaciones, que en cualquier provincia en la que vivas, pero después hay temas que tocan puntualmente a la provincia patagónica donde yo vivo, que me parece que ahí es donde va a haber diferencias de criterios y de defensa de intereses. Y justamente hablaba del régimen de la pesca, que fue uno de los que estuvo más en foco en los últimos días, que de hecho en el dictamen de mayoría ya no está incluido, ¿no?, como parte de las modificaciones que se hacen. Pasó lo mismo con la ley del azúcar, que se excluyeron directamente en la redacción. ¿Cree que esas negociaciones van a seguir firmes, que todo eso que ya está reflejado no va a haber marcha atrás, o que va a haber todavía mucha tensión con los gobernadores, por ejemplo, para que conduzcan a sus representados en las bancas? Bueno, eso yo creo que es un error, que los gobernadores conduzcan a sus representados. Yo creo que los diputados que estamos acá sentados representamos a una parte de nuestra sociedad, ¿no? Me parece que los diputados tienen que tener independencia de criterio. Si es un tema importante para el gobernador, es un tema importante para el diputado. En el tema de la pesca, yo creo que no es que se dieron todas las concesiones. Yo creo que la pesca es una ley que debe modificarse en la Cámara de Diputados. Hay que escuchar a todos los sectores. Es una ley importante para Argentina. Argentina es un país que le da la espalda al mar históricamente y tiene ahí muchos recursos. No por nada tenemos 400 barcos en mar libre esperando poder pescar los recursos nuestros que salen, que están en el límite, que migran, que no conocen que ahí se termina las 200 millas argentinas. La proteína, un valor que busca todo el mundo. Nosotros, mira, te cuento una cosa con la salmonicultura, que tampoco está desarrollada en la Argentina. Y que Tierra del Fuego tuvo una discusión también al respecto. Tuvimos una discusión sobre la salmonicultura en el Canal Beagle, pero nosotros tenemos Atlántico también. Parte de nuestra isla da al Océano Atlántico. Los noruegos diseñaron jaulas para la cría de salmones que van a 100 metros de profundidad en el mar. Con lo cual, encontraron una solución para varios de los problemas que tenían. ¿Sabés de qué se alimentan? De pellets de soja. Ni Noruega ni Chile, que son los dos productores más grandes de salmones, tienen soja. ¿Sabes cuánto se vale la soja? $500 la tonelada. ¿Sabes cuánto sale la tonelada de salmón? 6.000, 5.000. Nosotros tenemos la capacidad de multiplicar por 10, ¿entendés? O sea, la pesca y la salmonicultura en la Argentina y el mar necesitan que el argentino le dé otra mirada, que lo mire de frente y que sepa que ahí tiene un recurso importante que proteger. Los países a los que nos queremos parecer ultra protegen sus recursos para darle valor agregado recién y después exportarlo. ¿Y le parece que esta ley que se está discutiendo aporta para ese proceso? No aporta. Yo creo que me parece que las cosas que el gobierno entiende que hoy no da la pesca, que es que les dé recursos al Estado, me parece que está bien, pero lo pueden modificar con el Consejo Federal Pesquero, que tiene 10 miembros, 5 representan a la provincia y 5 representan al Ejecutivo.
es la modificación de una cuota, las licitaciones la puede hacer porque las hace el Ejecutivo Nacional. Digo, las cosas que hay que discutir en la pesca creo que van en otro sentido. Respecto a las negociaciones que se van dando hacia adelante, la sesión va a ser muy larga, va a ser compleja también el debate artículo por artículo. ¿Cómo se están organizando en el bloque, más que nada, del PRO para el trabajo de la sesión? ¿Cómo cree que se tendrán que organizar ustedes en todo caso? Si cada uno tiene que tomar un tema, si van a trabajar... No, yo creo que las sesiones son la oportunidad que tiene cada diputado de expresarse. Me parece que eso tiene que estar en libertad de cada diputado. Me parece que por ahí las sesiones deberían tener un horario límite y comenzar al otro día. Hablábamos con el diputado Cipollini sobre lo mismo, nos comentaba lo mismo, de hacer un cuarto intermedio. El diputado que tiene que hablar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque le toca ese horario, me parece que, además porque ya no hay tanta atención, y me parece que son temas importantes para el país. Creo que ese tiempo hay que darlo, porque además va a ser una sesión que va a durar mínimo 2 días. Y creo que el bloque lo organiza en la labor parlamentaria. Nosotros lo que hacemos es anotarnos para hablar y después intercruzan todos los oradores y sabés que te toca cuando se hace la lista final de oradores. Buenísimo. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Lo vamos a ver seguramente en los próximos días y lo escucharemos el día de la sesión. Obvio. Gracias por invitarme. Es un placer siempre estar acá. Seguimos nosotros aquí en la tercera edición de DTV. Estamos compartiendo también el análisis de lo que va sucediendo a lo largo de esta semana respecto a los dictámenes que se dan aquí en la Cámara respecto al proyecto Ley Bases y Puntos de Partida. En un proyecto de ley que es maratónico en su tratamiento y además en lo que implica para concretamente los patagónicos, santacruceños y santacruceñas, es afectarnos la vida en todo, desaparecer nuestro subsidio como zonas frías. Ustedes saben que esta ley se ha votado hace muy poco en el Congreso, donde de hecho se extendió no solo la Patagonia, sino también otras provincias. Ayer incluso había conflictos, estaban decidiendo qué hacer con Mar del Plata, por ejemplo. Exactamente. Y ni hablar de la querida Patagonia, ¿no? Nosotros somos productores de ese gas que por derecho, digamos, tenemos subsidiados, y no para derrochar energía, como nos trataron en la época de Mauricio Macri, no porque usamos remera para estar adentro de casa, sino porque obviamente necesitamos de la calefacción a lo largo de todo el año, porque son muy pocos los días en el verano donde las temperaturas pueden llegar a ser más favorables. Pero nosotros además, si bajamos de golpe la calefacción de nuestras casas, que todavía no todas están calefaccionadas a gas, porque esto también hay que decirlo, corremos el riesgo que se nos escarchen las cañerías y que el daño sea peor. Entonces hay que vivir en la Patagonia, hay que saber y hay que conocer. Mi prioridad es defender los recursos de mi provincia, el gas, los hidrocarburos, la pesca, el turismo, que también es avasallado y atacado por este proyecto de ley, defender la universidad pública, que para los patagónicos solo sabemos lo que implica el desarraigo cuando un joven el que puede venir a Buenos Aires o a otro lugar del país para acceder a los estudios superiores. Nosotros necesitamos que nuestras universidades públicas en Santa Cruz sigan siendo financiadas para que los santacruceños y santacruceñas tengan el mismo derecho a estudiar en la universidad como lo tiene cualquier argentino y argentina. La diputada Ana María Ianni, de la provincia de Santa Cruz, justamente Unión por la Patria, hablando más temprano en la primera mañana. Estamos repasando justamente lo que ha dejado toda esta semana, y parte de lo que pasó en esta semana también tiene que ver con nuevos ingresos de proyectos. Estaban en extraordinarias, así que en un rato vamos a estar repasando uno de los proyectos. Nos vas a adelantar, Antonio, vamos a hablar de ganancias, ¿no? Que es uno de los proyectos que estaba convocado para extraordinarias y ayer ingresó finalmente. Sí, así es. Se conoció finalmente ayer el texto formal del gobierno de un proyecto que está, como decías, Aman, en el decreto para tratar en las sesiones extraordinarias, y también uno de los temas que genera muchas contradicciones hacia adentro de la Libertad Avanza y también hacia adentro de los espacios que votaron en contra de esta iniciativa cuando Sergio Massa la propuso por septiembre del año pasado. Decís que va a haber cambios en las posturas de algunos bloques que los acompañaron en su momento y ahora lo puedan dejar de acompañar. Bueno, obviamente el presidente de la Nación ahora lo impulsa, en su momento lo votó favorablemente como la vicepresidenta de la Nación, sí, pero puede haber posibilidades de miradas diferentes ahora que
hay una situación muy crítica de la economía. Así es, Aman, y bueno, vamos a ver si termina siendo un parteaguas para Unión por la Patria después de esta sangría de 3 diputados, entendiendo que es un proyecto clave para muchos gobiernos provinciales que esperan poder aumentar lo que tiene que ver con sus ingresos de parte de la coparticipación. Por supuesto, porque el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos que se coparticipa. Pero bueno, eso va a ser, me parece, una discusión que va a venir después, ¿no? De que se termine de tramitar este proyecto Bases y Puntos de Partida. Y aparte, porque debemos decir que, en un dato de contexto, no son los mejores días ni los mejores momentos para la relación entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores. Recién hablábamos de uno de los 2 carriles de las negociaciones que se han llevado adelante precisamente para buscar acuerdos y limar diferencias en torno al diseño original del proyecto de ley Bases, ¿no? Y en este contexto, bueno, fue el gobernador Maximiliano Puyaro del radicalismo el primero en plantear sus discrepancias directamente con el capítulo de retenciones, luego de lo que había sido la primera fase de las negociaciones. A eso se han ido sumando otros planteos que, no hay que perder de vista también, estaban alimentados precisamente por este proyecto que nos va a contar Antonio, porque era la otra contraparte de una de las discusiones más importantes del capítulo fiscal, que pasaba por la reversión de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, la forma de poder evitar los costos políticos de eso y la necesidad de una compensación. Bueno, todo eso pareciera en este contexto, al menos en el carril de negociación con los gobernadores de Juntos por el Cambio, que eso está en un momento de revisión e incluso en un limbo. Vamos a repasar entonces los puntos destacados del proyecto que vuelve a establecer la 4ª categoría para el pago del impuesto a las ganancias, establece un nuevo límite a partir del cual se comienza a tributar y que ahora debe pasar por el Congreso. Esperamos que la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce José Luis Esper, convoque seguramente después del debate respecto a la ley Bases. Antonio, ¿nos contás de qué se trata este proyecto? Sí, así es, Aman. Bueno, es el proyecto que envió finalmente el Gobierno Nacional, como bien decíamos. Es un proyecto que también en uno de sus articulados da marcha atrás a la modificación que impulsó el exministro de Economía y candidato Sergio Massa en lo que tenía que ver con una política que el tigrense venía impulsando hacía un tiempo en su carrera, en su gestión. Este proyecto retrotrae el mínimo imponible para trabajadores en relación de dependencia a un salario bruto de 1.250.000 pesos en caso de ser soltero, sin hijos. Este es el número que se fija a partir del cual se va a empezar a tributar la escala de ganancias con el nuevo proyecto. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Bueno, la iniciativa lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de gabinete, Nicolás Pose. Traemos estas firmas porque es interesante ver si va a ser directamente un proyecto del ministro de Economía o si va a tener el impulso del presidente de la Nación, Javier Milei. Sí, entiendo que le van a recordar bastante seguido. Pasó, de hecho, en el plenario de las comisiones respecto a la posición que había asumido en su momento el presidente de la Nación como parte del debate, ¿no? Porque la iniciativa de ganancias no es una iniciativa nueva en la Cámara de Diputados, sino que lleva un derrotero de muchos años a lo largo de la historia aquí en el Congreso. Así es, Aman, y una vez más resurge la iniciativa de saber si el ministro Caputo y el jefe de gabinete Pose van a hacerse presentes en el recinto del plenario con la Comisión de Presupuesto para analizar este proyecto que lleva la firma de ellos, ¿no es cierto? Bueno, este proyecto lo denominan impuesto a los ingresos personales. Como decíamos, retrotrae el mínimo imponible para los trabajadores en relación de dependencia y en el caso de ser soltero sin hijos es 1.037.500 neto a lo que se baja, mientras que para los empleados casados con 2 hijos el piso será de 1.590.062, es decir, 1.590.000 pesos en bruto, que es más o menos 1.300.000 pesos en neto para las personas que estén casadas con 2 hijos. A partir de ese importe van a tener que pagar ganancias. Estos son para los trabajadores en relación de dependencia, asalariados, ¿no? Después hay que ver en relación justamente con otros sectores que también pueden pagar ganancias o si están incorporados, ¿no? Como ha sucedido hace 2 años cuando se discutió la modificación en el presupuesto del impuesto a las ganancias para
los trabajadores del Poder Judicial y para los jueces y fiscales que entren por concurso al sistema judicial. Veremos si vuelve a debatirse esto como uno de los proyectos a la vista con las modificaciones que se imponen a partir de esta iniciativa. Así es, Aman. Otro de los puntos tiene que ver por cada cuánto tiempo va a ser el ajuste, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la alta inflación, cada cuánto se va a ajustar esta base imponible. Bueno, el proyecto establece que sea de forma trimestral por calendario, es decir, el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de junio y el 1 de octubre de cada año a partir del 1 de abril del año fiscal 2024, considerando que se va a estar aprobando antes de esa fecha, inclusive por el coeficiente que surja de la variación del índice de precios al consumidor, es decir, de la inflación que informa el INDEC, es decir, cada 3 meses por inflación se va a estar ajustando estas bases del mínimo imponible. En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indiquen sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a 2.300.000 pesos, cualquiera que sea su origen y estén o no sujetos al impuesto, van a tener al impuesto 2.200.000 pesos por el cónyuge, es decir, estas van a ser las formas en las que las familias van a empezar a tributar, teniendo en cuenta cuánto va a ser la suma entre las dos partes, ¿no es cierto? Ahora hay que ver cómo se va a dar el debate dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Era uno de los temas que estaban incorporados dentro de la convocatoria a sesiones extraordinarias que conocimos el 26, que comenzó el 26 de diciembre y conocimos alrededor del 20-21 de ese mismo mes del año anterior. Hay también otros temas que quedan pendientes, algunos que se aprobaron en la Cámara de Senadores en sus comisiones, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores respecto a convenios que impidan la doble imposición tributaria. Y hay novedades también con respecto al Senado de la Nación, porque en la jornada del día de ayer, que fue una jornada de mucha intensidad informativa vinculada al Parlamento, no solamente porque se escindieron 3 legisladores, 3 diputados del bloque Unión por la Patria, creando un nuevo bloque que se denomina Independencia, sino también porque en el Senado de la Nación el bloque de Unión por la Patria, que es el mayoritario también en esa Cámara, decidió convocar para el 1 de febrero a las 14 horas a una sesión para el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia 7023, que venció la semana pasada, justamente el día viernes, el plazo para su tratamiento en términos de el tiempo para el tratamiento en la comisión, y a partir de ahora, del lunes de esta semana, ya había posibilidad de la convocatoria. Se concretó en la jornada del día de ayer de manera formal con la firma de las autoridades del interbloque de Unión por la Patria, entre ellos José Mayans, Juliana Di Tulio y Anabel Fernández Sagasti. Todos ellos estuvieron presentando esta nota para convocar al 1 de febrero, que va a ser coincidente en algún sentido si es que se da la sesión, en definitiva, entre el martes y el jueves, ¿no? Si se espera que sean más de 24 horas, hay que ir viendo cómo se da esa discusión. Pero probablemente haya doble sesión la semana que viene. Creo que todo en parte va a depender, Amanda y Antonio, de cómo se ajuste la relojería de la negociación. Vos bien explicabas el planteo, el pedido de la sesión del bloque de senadores de Unión por la Patria para la semana que viene, en donde, primero, están vencidos los plazos del trabajo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, están habilitadas cualquiera de las 2 cámaras para poder convocarse y sesionar y analizar el decreto. Y en ese contexto hay algo que está directamente también vinculado a esta negociación que se está llevando adelante en este momento entre sectores de la oposición dialoguista y el oficialismo en torno a la ley bases, ¿no? Ahí quedan algunas cuestiones del cronómetro legislativo por ajustar. Por una parte, respecto al proyecto de ley que vos, Antonio, recién estabas comentando, hay que saber cuál va a ser el momento elegido en la Comisión de Presupuesto para poder avanzar y tramitarlo. Otro gesto en el marco de la negociación, insisto, con los gobernadores, que en estas horas no pasa por uno de los mejores momentos, ¿no? Y la otra gran pregunta, a partir de los planteos de lo que no está todavía en el dictamen y el planteo de Hacemos Coalición Federal, bueno, ahí es donde también surge la otra pregunta. ¿Cómo va a impactar el clima de
la negociación en este momento con el clima que puede haber en torno a la discusión del futuro del DNU 7023. El oficialismo ha trabajado mucho para evitar de que se crucen esos dos cables, ¿no? Y pareciera que en este momento, a veces, a partir de la fragilidad de algunos de los términos de la negociación, tanto la legislativa como la ejecutiva con los gobernadores, empieza a mostrar algunas fragilidades que podría ser de que esos dos cables se empiecen a cruzar. Sí, va cambiando todo muy dinámicamente porque, bueno, la realidad es lo que planteaba el diputado Stefani hace un ratito nada más, son muchos los artículos, son muchas las leyes y hay una lectura, como bien remarcaba, integral del plan estratégico que tiene el presidente Milei y que esbozó en este proyecto de ley. Es por eso que en la discusión en particular corre un riesgo muy alto también el oficialismo respecto a poder modificar algunos de los aspectos de la legislación porque en ese sentido va a ser parte de lo que se requiere para el proceso legal de la aprobación. Hay que tener 129 para abrir la sesión, hay que tener 129 al momento de votar en general el proyecto y hay que tener 129 en cada una de las iniciativas de cada uno de los artículos que se aprueben, ¿no? Sí. Les contábamos la dinámica, a veces se pueden aprobar en bloque los artículos, pero hay momentos donde es la lectura de ese artículo en particular y las propuestas, ¿no? Bueno, ese era uno de los temores, ¿no es cierto?, de que tenga que ser una sesión donde se tenga que votar en particular artículo por artículo, donde cuando si están con el número justo, algún diputado va a poder directamente ver que falten esos 129 para la votación y que se caiga directamente la sesión de la fecha, ¿no es cierto? La sesión o que se anulen, ¿no?, algunos de los artículos si se consiguen mayorías por parte de la oposición, como por ejemplo la discusión en torno a los recursos naturales, lo planteaba también el diputado Stefani hace un ratito, del bloque PRO, ¿no?, que también dentro del bloque PRO hay perspectivas diferenciales con algunas de las cuestiones. Pareciera que se empieza a rebarajar una parte de la negociación que al menos hasta hace algunas horas atrás estaba más o menos encaminada. Y ahí, si nos guiamos por la foto previa a todo esto último que ha sucedido, bueno, incluso había cierto margen de tolerancia en torno a la discusión de las retenciones, como diciendo, bueno, garantizado el quórum y reunidas las firmas de la mayoría, aún con una gran parte en disidencia, bueno, llegará el momento de un poroteo a la hora de la discusión de las retenciones con esos artículos específicamente. Eso ya no está. Todo el trabajo que se vino haciendo en estas horas va a ir reconfigurándose en los minutos que vayan pasando hasta el momento de la votación. Lo dijo también hace un ratito el diputado D'Alessandro. Incluso dentro de la propia sesión se van a estar dando acuerdos, marchas y contramarchas. Antonio Ricovene, gracias por esta tarde. Nos vemos en cualquier momento. Gracias a vos, Amanda, que sigas bien. También Claudio Mardones, nos seguimos encontrando aquí en DTV. Por supuesto que sí, un gusto como siempre. Gracias, Amanda. Hasta la próxima, nos encontramos en cualquier momento. Sigan en Diputados TV.